Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas. El podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Gaby, bienvenida al otro lado del mundo. nos vamos a ir a la remota China. Oye, sí deberíamos de tocar más Asia, pero es que Asia casi no lo hacemos. ¡Wow! Y yo siento que era porque escondían mucho la historia de las mujeres. Digo, aquí vamos a notar también que sucedió eso, pero como que ocultan mucho a sus mujeres poderosas. Por lo mismo que era un súper patriarcado, estilo Japón y así. Sí, no sé qué tantas mujeres haya documentadas en el mundo, pero, oye, el hecho de que haya hecho sus propios registros, como que... La verdad es que yo me impresioné. Y luego aparte que aunque estuvieron escondidos, los encontraron. Estilo Hatshepsut en Egipto. ¡Ándale! Estilo Hatshepsut en Egipto. Una gran gobernante que fue manchada y ocultada. Sí. Por sus antepasados. Sí. Por sus predecesores, más bien. Hoy vamos a hablar de... Wu Zetian. Vámonos. El mejor chino que pude sacar. Y perdón por adelantado. Y la verdad no anoté tantos de los nombres porque no puedo. No, era más complejo decirlo. Es que entonces, yo creo que íbamos a quedar más mal. Si los decíamos y anotábamos, mejor hacemos referencias a... Sí, entonces van a escuchar que salvo los muy, muy importantes, es como el ministro, el consejero, el que estaba con ella, porque no pude. Bueno, no. Pero el lema de esta mujer es de concubina emperatriz. O de monja emperatriz. Vámonos. ¡Ay! Está bien cool que le pongan así. La verdad es que es una mujer que en más de 2000 años, hasta épocas recientes, hemos sabido su historia verdadera. Uh-huh. Entonces, bueno, prepárense para esto que está bueno. Sí. Ella nació en 624, literal, nos fuimos hasta casi inicios de después de Cristo. Pasado. En Wenshui. Ahorita es Shaanxi. Ajá. ¿Viste? ¿Viste ese acento? Shaanxi en China. ¿Sus papás? Sí. El papá creo que se llama Xian Li. Era una clase muy complicada, porque no eran como que en clase media, tampoco eran clase baja, pero el papá fue muy inteligente, ¿eh? O sea, el papá decidió pensar en, necesito un muy buen futuro para mi familia, ¿cómo puedo mejorar la economía? ¿Y quién es el grupo o el bando político en el que me conviene vivir, ¿no? Se dedicaba a la madera, ahora sí como que hacía madera para construcción, madera para todo esto, y justo en este tiempo el emperador estaba construyendo como loco. Y construyendo a costa de lo que fuera. No me importan las vidas, la mano de obra, no me importa. Este emperador dijo, yo quiero construir todo lo que a mí se me antoje. Y que soporten. Sí, exacto. Tal cual. Y el papá de Zetian dijo, pues yo de aquí me voy a hacer y además le voy a caer re bien al gobernador y luego al emperador. Y entonces eran como que dinero nuevo, ¿no? Entonces empezó a hacer de dinero nuevo y había perdido a su primera esposa. Y luego buscó a la siguiente esposa, pero ya la buscó mucho más como que bien acomodado y ya más en la aristocracia claro, porque china. Ya nos fuimos de cero a héroe. Exacto. Nos fuimos literal a ser fundadores de la dinastía Tang. Ajá. Sí, porque ahora sí que también estábamos influenciando. Contexto histórico de China. China vive por dinastías y tiene marcadas sus tiempos por dinastías en cómo fueron pasando las cosas. Así como tal vez dicen la época victoriana, bueno, aquí le ponen el apellido de la familia de los emperadores conforme va avanzando. Esta familia de emperadores actualmente ya iba en decadencia, no estaba en su momento de bonanza, ni era gran poder político. Entonces había posibilidades de que alguien dijera pues quitamos al emperador actual, ¿no? Y había que decidir a qué grupo pertenecías, ¿no? Al emperador actual o al pretender, ¿no? ¿Con cuál de los dos me quedo? El papá de Zetian escogió por el otro. Dijo, este es joven y poderoso. Como que se ve que sabe lo que quiere. Y así fue cuando ya la dinastía Tang se creó. La dinastía Tang fue, o sea, una de las más larguillas. Fue de 618 a 907 después de Cristo. Hubo una temporada donde dejó de haber dinastía, que fue gracias a nuestra increíble emperatriz Wu Zetian, pero luego ya regresaron gobernantes de la dinastía Tang. Fue una época de oro. Sí. En China. Hubo mucha prosperidad, mucho todo. Se dieron innovaciones, tipo la impresión a madera, ¿no? Que ya era como que, wow, con esto ya podemos empezar a comunicarle a la gente registros. Sin necesidad de escribir. El budismo también tiene un auge.
Sí, súper importante. Ahora sí que donde empieza nuestra historia, a China la regía el confucianismo, que era muy estricto, muy limitante. Muy patriarcal. Muy patriarcal. Muy patriarcal. Uh-huh. Pero bueno. La mamá. Exacto. La mamá, que era de familia más acomodada y que tenía un poquito más de posibilidades, tuvieron 3 hijas. Sí. No, la verdad no sé cómo se llamaban las otras 2. Yo tampoco las anoté porque estaban bien raros los nombres. Me pedí disculpas de antemano. Pero la mamá, no sé si lo dijiste, discúlpame, que era parte de la dinastía pasada. Sí. Ah. Sí, bueno, no me acuerdo si lo dije textual, pero era Sugi. era parte de la, empezaba con Li, su nombre, porque Sí. era de la dinastía pasada, y por extraño que parezca y diferente a tal vez algunos otros relatos que hemos contado, en China se respetan a las dinastías pasadas, aun cuando todo el descendiente que quede de la dinastía pasada aún y en el cambio se les respeta. Entonces, pues ya estaba bien acomodada, y también en esta historia había poligamia. Entonces podían tener varias, tantas como pudieran mantener el emperador. En este caso ya había tenido una esposa donde había tenido 2 hijos mayores, relevantes en esta historia, y las 3 niñas de la segunda esposa, ¿no? La de en medio creo que era Setian. Y pues empezamos a vivir acomodados, la educamos, todo va bien, o sea, su vida en promedio ya de clase media alta. Y a los China. 13 años, como somos de clase media alta, pues oye, es un gran honor que seas parte del séquito de concubinas del rey. Claro, el harem del rey te necesita. Ajá, entonces en el 637 la mandan como concubina, y está primero en el rango 5 de concubinas. Porque, nota curiosa, en este mundo con el emperador hay una emperatriz, solo se casa formalmente con una, y tiene 5 rangos de concubinas, y creo que cada rango de concubinas tiene 5 lugares. Sí. Entonces, o puedes cumplirlos y llenarlos todos al mismo tiempo o no. Y pues bueno, ella llegó al 5.º rango a ser pues como que asistente de la concubina 1. De la buena asistente. Ajá. Era la practicante de la practicante. Total, dicen que Wu Zetian era súper hermosa a comparación de la media. Era aparte muy alegre, tenía esta personalidad carismática que como que siempre llamaba la atención y era muy inteligente, muy estratega y muy todo. Y como que no tenía filtros. O sea, nadie le dijo Sí. te quedas calladita y bonita, te ves bien. Ella quería poder. Yo Yo voy a siempre hablar. voy a buscar lo mejor. Sí. Entonces hizo notar mucho por el emperador. Mm. Y empezó a ganar poder, hasta que pues empezó a ver ahí como que, ella como que... Como que ella le da curiosidad al emperador, pero no tanto. Ajá. Fallece el emperador y pues ella se supone que se tenía que ir. Se supone que se tenía que ir a... Se fue, sí se fue. Bueno, es poquito. O sea, el plan es que si tu emperador se muere, estés en el rango en el que estés de concubina, te van a mandar a un convento budista. O sea, eran como 100 concubinas, ¿eh? Sí, sí. O sea, 100 mujeres sin descendientes. Vámonos sí, todas al... porque además solo se iban aquellas que no habían tenido hijos. Entonces, pues sí, todas, a encerrarse y a rezar por el resto de sus días, así tengas 16, como en el caso de ella. Pero ella, como era muy carismática, se había ganado al hijo del emperador. A Tang. Yo digo que ahí pasaron cosas. Sí, sí. Ahí pasaron cosas. Sí. Dicen que ella también se acostaba con el hijo del emperador, que se llamaba Tang Gaozong. Sí, Gaozong ya es un nombre de emperador. Ajá. Y este niño era el tercero. O sea, no era el primer hijo, porque también imagínate, tienes tantas esposas, tienes tantas posibilidades de hijos, ¿a cuál escoges? Entonces hubo ahí como que guerra entre los hermanos y termina escogiendo al menor de los males y se agarra al tercero, que pues creció alrededor de ella. O sea, pues era lo normal, ¿no? Si no juego, ¿con quién juego? Pues con las consortes. Y tenían más o menos la misma edad, entonces como que ahí había fricción y aparte ella muy bonita, muy Ajá. todo. Entonces sube de rango, es más, la sacan del monasterio, o como se diga. Pero ¿viste cómo la sacan? Este Gaezong ya estaba casado, ya tenía, desde como los 13 ya estaba casado y tenía su emperatriz y a sus concubinas y todo su orden. Se tarda 2 años en poder sacarla del convento porque había que fingir que sí estábamos de luto, ¿verdad? Entonces como que, no, mi papá, tengo que ir al templo budista a ver a sus consortes para sentirme más cerca de él. No sé qué, la ve y llora y sufre. Mientras la emperatriz y la primera consorte ya tenían hijos. Sí. Bueno, la primera Wang no tenía hijos y estaba preocupada. Como que la segunda no le puede dar más hijos, que ya tenía niños. Sí, no, y aparte Wang, como ya supongo que realizó que no iba a poder tener hijos, apoyaba mucho a la segunda esposa. Ajá, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no me puedo exponer
a que después salga perdiendo, tal chance y de rebote si le saco otro hijo, o mínimo yo voy a escoger quién va a ser. Entonces, como todo hombre necesita algo con qué distraerse, le voy a traer a su amante, que era esposa de su papá, para que esté aquí. Ajá. Aquí en el harem con nosotros. En el jugón, ajá. Así yo la cuido. El jugón es el harem de los chicos. Exacto. Uh-huh. Se la traen, agarra mucha fama y se establece como una de las principales. Es decir, de rango 5 se va al primer rango. Sí, va escalando. Y va escalando poquito a poquito. Ajá. La emperatriz Wang empieza a ver que Wu Zetian empezó a tener mucho poder. Espera, yo la traje como juguete, ¿qué pasó? Sí, empezó a tener mucho poder sobre el emperador, entonces le empieza a dar miedo y empiezan como que a negar su existencia en el harem. Uh-huh. Como que le empiezan a hacer cosas así de... Pues empiezan a darle la mala leche. Estaban buleando. Sí. O sea, sí le estaban buleando. Pero Zetian, como era brillante y dijimos que era estratega, dijo, ¿qué necesito para poder estar bien aquí? Entonces empezó a fijar en todos los sirvientes, las cocineras y todos esos. Y fue como que, a ver, cuéntame qué pasó. Y empezó a hacer una red de espías alrededor de todo el palacio. Y ella, no había plato que se moviera sin que se enterara. Se ganó a la gente. Se ganó a la gente porque era bien, o sea, tenía esa personalidad. Exacto. Sabía muy bien cómo moverse. Sí, luego quedó embarazada de una niña. Sí. Y aquí es donde hay sentimientos encontrados, donde decimos que, pues, historiadores querían manchar su historia, ¿verdad? Sí. Pero, pues, puede ser que sea cierto, no lo sé, nunca lo sabremos. Uh-huh. Esta niña que tuvo, falleció muy joven, pero ahorcada. Entonces, pues, Wu Zetian dijo, bueno, ya perdí a mi niña, pues de aquí agarro y empiezo a culpar a la gente. Y pues, obviamente, voy a culpar a la emperatriz Wang. Pues es que voy a culpar que me odia. Es que tengo que culpar a aquel que me puede hacer más daño, porque recuerden, estratega. Entonces, Wang ya había hecho todo lo posible por tratar de quedarse con alguien. Adoptó ahí por ahí a quien pudo voy a adoptar a alguno de los hijos para que sea mi heredero. Y luego la costumbre era que las emperatrices o las consortes fueran a jugar con los bebés de las otras consortes. Entonces, como Wang había ido a jugar con la niña poquito antes de que apareciera muerta, pues fue Wang. Pues está fácil, la pueden culpar bien sencillo. Y porque no había pruebas y era la favorita del rey y fue así como que, pues sí, ¿no? Y convence al rey de que Wang fue la que había matado a su niña hermosa. Uh-huh. Y todo. Y pues ya, la castigan. Wang deja de ser emperatriz principal. De hecho, Wu Zetian luego ya las tortura a ella y a la segunda esposa. Y a la segunda, las terminan mandando después de un movimiento político súper complicado, porque no era tan fácil dimitir a una emperatriz. O sea, ¿cómo le haces para decir, ya no sirve a la basura? No había divorcio aquí. Entonces hicieron todo un movimiento político y trataron de convencer, mataron a un montón de gente en el proceso, porque Zetian era de como que no te hace caso, mátalo. Sí. O sea, si hay que aceptar no que tenía era bastante, filtro. O sea, no tenía filtros, no era tenía bastante filtro. Cruel y se metía donde no tenía que meterse. Pero por sí conseguir tenía las corazón. cosas. Sí tenía corazón, claro, y lo vamos sí, a ver sí. al final. Sí. Pero pues es sí que se interponía. mano dura. O sea, en este momento de su historia y para de dónde viene, no le quedaba de otra más que ser un poquito más mano dura. Sí, estamos hablando medievales para atrás. Que mataban si se movía. Sí, todo muy intenso, ¿no? Entonces, meten a Wang a lo que es como... Imagínate que había una cárcel para consortes. O sea, ¿sí? Esto pasaba seguido. Si tenías una cárcel para las consortes es porque esto les pasaba seguido. Van y la encierran y sí las trata bastante mal porque pues no queremos que sus hijos vayan a salir queriendo gobernar. Sí. Y pues bueno. Pero así de mal que les quita los miembros y... La verdad ya no llegué a esa parte. Ya no llegaste a esa parte, dicen... Bueno, es que aparte los historiadores no sé qué tan cierto sea esto, pero exacto. Dicen que desmembró a las señoras y las exhibió en así como que a mí no me van tocan. a hacer nada. Sí, y porque es que sí fue un movimiento político bien complicado poder convencer al mundo y a todos los asesores, porque este emperador tenía asesores y aristócratas a su alrededor y era un imperio enorme, de convencer de hacer cierto movimiento político tan grave, ¿no? Entonces, ¿y cómo las convences de Wang viene de familia noble y tú la otra también y vas y recoges a esta mujer que acaba de salir de... Y que no es de familia tan noble, viene de familia un poquito mal acomodada que pues fue ganando nuevo. Ajá. Que fue ganando poder porque inteligentes. Porque así se dio. Ajá, porque inteligentes, pero bueno. Al final, en 1655, ahora sí la coronan emperatriz
ahí fue donde se encargó de torturar, cuando dicen, entre comillas, que se encargó de torturar a la gente que no estaba a favor de ella. También le inventan, bueno, no sé si le inventen o sea verdad, que ella fue la que había matado a su hija para poder culpar a la emperatriz Wang. Nunca lo vamos a saber. Yo opino que no por las acciones que tomó al final, pero pues es mi humilde opinión, ¿verdad? Lo que yo vi es que el registro de que ella mató a su hija es posterior a su época. El original nada más dice que la niña murió. Y pues digo, si ya vamos a hacer leña del árbol caído, no tenía que conseguir algo bueno de la tragedia por la que estaba viviendo. Entonces, claro, porque pues era una hija al fin de cuentas, ¿no? Sí, para esas alturas también ya le teníamos 4 hijos al emperador. La y niña, 2 niños. 2 niños y ya habíamos perdido a Xiang, también repetimos los nombres aquí. Sí. De forma muy curiosa. O sea, es que ¿por qué no hay por qué pensar tanto? No Vamos a ponerle el mismo nombre. pero está bien curioso porque ellos mismos se cambiaban los nombres para cuando lo necesitaban, entonces pues como que... No había registro. Sí, no, estaba bien curioso cómo funcionaban. No eran como Teresa de Habsburgo. Claro, no. Todavía no había como... Deja tú, a mí me encantan los números y los datos. Yo me siento relacionada con nuestro episodio pasado. Llevo un mes sacando métricos Sí, nada más ya para sé. poder... Para subsistir. para hacer que mi vida tenga sentido. Ya después, en 660 después de Cristo, el emperador empezó a sufrir ciertos temas de salud. Entonces ahí fue donde ella empezó a agarrar poder y empezó como que a tener un poquito más de influencia sobre las técnicas de gobernancia de su esposo. Sí, porque ella era lo suficientemente, les digo que no tenía filtros. Para mí esa es como que su virtud. Esta mujer le valía madres la vida. Entonces, durante el infarto y poquitito antes del infarto era como que, ya llegué, es junta de consejo, pues ya llegué. No, pero las mujeres, pues ya llegué, yo también soy emperatriz, chingan, ¿no? Que aquí voy a estar. Y empezó a escuchar y a aprender cómo funcionaba ese gobierno hasta que se nos infarta Cabezón y además queda ciego. Entonces, sí, ¿no? pues, o sea... Digo, como quiera, ella es muy inteligente. Sí, no, pero, o sea, él la designa como su regente. Y para esta época era una mujer regente que salió de donde salió, que además fue consorte de tu papá. ¿Cómo? Supo mover sus cartas. Se movió muy bien a como, ahora sí que sí ajustó algunas partes de la verdad, seguramente, Claro. para hacer que esto funcionara. Pero al final supo infiltrarse para llegar al poder. Ajá. Y eso solo quiere decir que era una persona con mucha destreza. Exacto. Inteligente. Era una estratega. Y una estratega, es correcto. Bueno, de sus hijos voy a nombrar 2. Li Hong y Li Xian. Li Xian, como se diga. Que son importantes en esta historia y ahorita que vayamos para adelante, ¿no? Bueno, cuando empezó a quedarse con el poder, su hijo menor, el Li Xian, como que estaba un poquito en contra de que, mamá, pues mi papá es el líder, tú no, de que qué onda contigo y quién sabe qué. La tradición. Ajá. Entonces empezó a sentir cierta traición por parte de su hijo y lo que hizo fue que lo encarceló en un rincón del país, de una cárcel. Quietecito, hasta su muerte, porque literal estaba tan solo y tan todo que decidió suicidarse. O algunos dicen que lo convencieron de suicidarse. O algunos dicen que lo convencieron de suicidarse. Sí, porque el confucianismo no permitía el suicidio o solo se suicidaban los cobardes. Era como que la forma en la que funcionaba el confucianismo. Entonces era como que todavía echarle más a la herida el provocar el suicidio de la persona. Sí, por eso también es una mancha. Sí, para su religión era más complicado. Uh-huh. Bueno, gobernó por casi 50 años y dicen que también, o sea, dicen que era muy, muy mala, los historiadores. Que ahorita vamos a ver que no, pero dicen que era muy mala, hasta recientemente que arqueólogos empezaron a escarbar un poquito de lo que hay dentro de su gobierno y todo eso. Entonces esta evidencia, que es la que les vamos a contar ahorita, empieza a invocar ciertas cositas de donde vemos que ella era una super ultra mega hiper poderosa líder, que sí se preocupaba por su gente, que sí tenía un corazón y que pues obviamente había cosas que tenía que hacer para no perder el poder. Sí, durante todo su reinado lo que sí tienen de textos de esa época que fue de donde nació la primera parte de la historia, sí decía como que
es que es cruel, es que es mala, como que todo era hacia su persona, nunca hacia su administración, lo cual es, ahora sí que de aquellos que aún hombres de la época que no la querían, que solamente atacaran a su personalidad, habla mucho del trabajo que hizo y cómo ejecutó durante su reino con consortes o no, con Como tuviera que peleas o no. Sí. Su pueblo estaba bien, sí fue una época de bonanza para esta dinastía. Sí, ¿cómo sabemos que fue una época de bonanza? Hay varias tumbas que escarbaron donde vieron que había diferentes tipos de joyería, por ejemplo, ¿no? Hay una que se llama la corona de Phoenix, que la pueden ver en China, en un museo, que fue encontrada en la tumba de una chava que se llama Li Xue. Ni siquiera era así tan noble ni nada, pero esta corona empezaron a ver que tenía joyas literal de diferentes países, de la India, de Irán, de Sri Lanka, tenía piedras preciosas. Entonces, o sea, imagínate, una corona donde viene de diferentes partes del mundo específico, o sea, habla las del piedritas, comercio. o sea, qué comercio hubo, qué riqueza hubo para que aparte ni siquiera era tan noble y portaba esa corona tan Claro. emblemática. Entonces quiere decir que estaban en un punto alto de lujo, comercio, artes, todo, o sea, de bonanza, como dices. Sí, ¿no? de Al verdad final. era crecimiento y Setián quería decir que hizo una relación alrededor de su país, pues que les dio estabilidad, sobre todo, porque en esta época también estábamos peleando contra Japón, contra Corea, o sea, todo Había el muchas mundo se guerras. nos estaba metiendo en el territorio y pues con sus hombres, sus pares hombres, pues no estaban como que muy funcionales para hacerlo, entonces era ella la que era responsable del país. Sí, también encontraron figurines donde había mujeres cabalgando en ropa de hombre. Y también mujeres haciendo otro tipo de acciones donde antes los hombres eran los principales ejecutores. Pero entonces donde ves, donde le da un boost a las mujeres y donde, oigan, en mi reino, ustedes tienen el mismo privilegio que ellos. Y Exacto. ustedes, así como yo lo estoy haciendo, pueden hacer lo mismo que ellos. Entonces se viene representado y también lo cual Sí, está súper padre. una de las cosas que dejó bien marcadas es que la China tradicional tenía lutos diferentes para hombres y para las mujeres. Entonces, cuando se moría tu papá, tenías que hacer un luto por 3 años. Cuando se moría tu mamá, el luto solo era de 1 año. Entonces, a ella no le hacía sentido, o sea, como por qué tengamos que hacer un luto distinto si son exactamente iguales. Entonces, reformó el sistema de ideología para que el luto de las mujeres fuera exactamente igual que el de los hombres. Porque somos iguales. O sea, levantó el estatus de las mujeres de su país para que fueran exactamente pues, equivalentes. O sea, y todo esto lo sabemos por las artes que dejaron, por los Sí, claro. murales que escondieron, por un chorro de cosas que se fueron descubriendo conforme a la marcha. También en su tumba, parte de que reconocen a su gobierno como uno de mucha riqueza y bonanza, es que tenía un gusano de jade en la mano. O sea, un gusano de seda de jade en la mano. Si ustedes googlean gusano de seda de jade, van a ver que es un gusanito así en forma, pero esto significa riqueza en general. Entonces, bueno, quiere decir que ella convirtió al imperio chino en algo muy bueno. Sí, pues era ama y señora de la ruta de la seda y la Ajá. ruta de la seda a la fecha sigue siendo bastante relevante. Sí, literal. Ella, de hecho, creó el sistema de... Ay, ¿por qué ando tan baja en mi vocabulario el día de hoy? Ay, como que tenía el sistema militar, por entre comillas decirlo, Sí. de justicia, ándale. Sí. Tenía el sistema de justicia para cuidar toda esta ruta de seda y que el vandalismo no le quitara ese los comercio. atacara. Entonces, bueno, fue muy inteligente como para proteger toda esa ruta hasta los destinos que llegaran. Igualmente, algo que se detonó mucho fue que en los murales había mucho extranjero pintado. Entonces, de hecho, había muchos extranjeros viviendo en China en ese momento, lo cual quiere decir, pues, este boom donde tenía muy buena relación con otros países, lo cual significa mayor riqueza, mayor trueque, mayor todo, ¿no? En general. Sí, no tenía muchas ideas revolucionarias. También se dio cuenta que la agricultura era vital para su pueblo y que nadie sabía nada. Entonces fue como que, mira, ya sabemos escribir, ya sabemos imprimir, vamos a hacer libros. Vamos a guardar todo este conocimiento porque no vale la pena estarlo aprendiendo o nada más estarlo heredando de hablado. Vamos a hacer los libros para saber de las prácticas de agricultura de las épocas, que además están ligados a cómo le vamos a rezar a nuestro Dios para que sí llueva.
y cómo vamos a controlar el agua, hay que hacer diques y acueductos para que podamos tener agricultura todo el año. Entonces revolucionó. o sea, era una reforma enorme el pensar en cómo vamos a controlar la agricultura y el crecimiento del país porque vivimos de esto. O sea, literal, la dinastía Tang no hubiera sido lo que fue si ella no hubiera interrumpido esos años de Por de supuesto. gobierno. Y todo porque al marido le dio un infarto. Entonces, le dio un infarto y se quedó ciego. Durante todo el tiempo, todo esto, estaba su esposo existiendo por ahí. Sí, ella estaba gobernando escondida. Exacto, y la dejaban. Y ahorita todavía era como que la emperatriz consorte, ¿no? Así como que, pues porque se casó, ¿no? Se muere Gaezong y tiene que llevar a alguno de sus hijos a la corona, ¿no? Pero pues dice, yo tengo el poder, en mí es en quien confía, el pueblo me quiere a mí. Entonces sí está aquí mi hijo, pero yo soy su corregente. Entonces era como que la emperatriz viuda en este punto de la historia, ¿no? Y el hijo pues también no era como, pues no lo educaste para ser emperador. Entonces ella era otra vez la que estaba gobernando como emperatriz viuda, como por otros 20 años. Sí, tomó todo el poder. Y así se quedó, ¿verdad? Hasta que se murió. Wu también era muy de la idea de que entre más grande mi palacio, más se iba a ver mi poder. Claro. Entonces, parte de su reinado y también la manera en la que ayudó al pueblo fue dando muchos empleos para hacer este mega imperio, mega palacio, que ahorita está reconstruido porque pues fue hace mucho tiempo. Sí. Pero se puede ver este mega palacio, donde literal adentro había arenas, jardines, o sea, arenas literal de entretenimiento, jardines. El equivalente actual a un edificio de 27 pisos, pero esta cabrona no quería 27 pisos, ella tenía 3 niveles que explicaban diferentes épocas y la agricultura y zonas que estuvieran relacionadas con esto, y además encima le puso un Fénix, porque ella se simbolizaba mucho con un Fénix. En 600 después de Cristo, ella tenía el edificio más grande del mundo. Exacto. En esas épocas. Entonces, imagínense que cuando venía un extranjero o hasta local, el shock al ver eso es como, wow, este sí es un excelente rey lleno de riqueza. Y el pueblo estaba contento. Sí, pues es que les dio chamba, los educaste. Ajá, todo. Los impuestos no estaban locos. Y ahí lo importante de mantener al pueblo contento. El pueblo es importante. Presidentes. Familiares de los presidentes. Este palacio lo ubicó también fuera de como cosmopolite de China. Ah, sí. En ese entonces. Lo cual hizo que hubiera como que una segunda cosmopolita y agrandó el comercio, agrandó todo. Entonces, bueno, también fue estratégico en cuanto a su crecimiento o el crecimiento de China como una superpotencia. Sí, ya tenía 2 capitales. Sí. Y además, ella ancló toda su historia en el budismo. ¿Sí? O sea, porque no iba a ser nada más como que, ay, sí, yo existí. Si me voy muy al pasado, cuando ella estaba chiquitita, había una divina que fue a leerle el cuerpo, la forma de ser, que le dijo porque todavía no teníamos tarot. Sí, no. Ya ves que aquí China tiene tradiciones curiosas, pues cosas que no conocíamos de este lado del mundo, ¿no? Entonces le fueron a leer pues, el futuro y le dijeron que ella estaba vestido de niño por alguna extraña razón en los recuentos de cómo rescataron el texto, y le dijeron, este hombre va a ser qué lástima que es hombre, pero este hombre tiene el futuro para ser el gobernante más importante que ha tenido este imperio. Y estábamos hablando de Wu Zetian. Wu Zetian se acordó de eso y dijo, yo necesito anclarlo en mi futuro. Y en base al budismo había textos que decían que un niño que había salido de una zona pobre iba a conseguir y que iba a cuidar al pueblo y que estaba representado por un fénix, que no sé qué. Y con toda esta mitología alrededor, logró convencer al pueblo de que era ella. Ella era ese niño. Y tenía su fénix y tenía todo y pasó porque además cuando ya la iban a nombrar como que a ella sola, estas personas tienen que renunciar al ¿cómo se llama? Al honor de ser emperador. Entonces tenía que renunciar 3 veces. Cuando renunció la tercera pasó un fénix y todo el mundo no hay fénix. A una paloma le dio la luz o yo no sé cómo se lo inventaron, pero entonces ya estaba tan anclado en la mitología
que pues ya como la tiras, Se la ganó. se ganó al pueblo, lo convenció con lo que el pueblo quería. Y aparte, como sabía que el pueblo era tan religioso, también fue muy inteligente en decir, pues déjame les hago yo acá pagodas súper impresionantes representando la importancia del budismo dentro de nuestro país. Y así les doy así, claro que se contente, ¿no? Exacto. Entonces, literal, que una de las pagodas, hizo varias alrededor de China, pero una de las más grandes era de 300 pies de altura, o sea, como 91 metros. Tan grande Otro de como los su- edificios más ajá. grandes del mundo. Convirtiéndolo literal en eso. Que todo lo puedes ver. De hecho, ahorita también ya está medio reconstruido. Sí, bueno, porque muchos años. Pero, y aparte muchos terremotos y se cayó y lo volvieron a Y reconstruir. porque las nuevas todo. dinastías le iban poniendo cosas encima. Sí. Entonces. Pero la gente realmente estaba muy entusiasmada porque ella apoyaba su religión. O sea, era su niño, su deidad, su todo. Y además era más libre que el confucianismo. Sí. Entonces el budismo nos convenía al grado que como ella educó en agricultura y todo esto, le rezan a ella para que llueva y para que el clima sea bueno con la cosecha de ese año en este templo budista. Y estamos hablando de un país donde dentro de las dos, o sea, en cada una de las zonas cosmopolitas había más de 1 millón de personas. Exacto. O sea, eran demasiadas personas. De hecho, también a lo que se le ocurrió, bueno, dicen que se le ocurrió, es que en China hay un laguito muy sagrado que tiene unas montañas. Dentro de estas montañas hay cuevas. Cada cueva es como que en representación a una deidad del budismo, donde puedes ir a rezar, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene esculturas y todo. Bueno, hay una que está escarbada, que es de casi 50 metros, donde hay unas estatuas bien impresionantes. Pueden ver fotos, pónganle cuevas budistas en China y se ve bien impresionante. Una de estas esculturas tiene la cara de Wu Zetian. Entonces ella solita se pinta como una deidad y la gente, como dices, iba directamente ahí para rezarle. Porque le compraron completamente la idea de toda esta mitología, al grado que su hijo también, y dijo aún, no te preocupes, yo no tengo que ser regente contigo. Tú eres la emperatriz del pueblo. Tú eres nuestro niño. Exacto, tú eres nuestro emperador, o sea, porque antes era solamente la emperatriz, no, y como que la emperatriz consorte, y luego fue la emperatriz viuda, y ahora era el emperador de China, porque no hay término tal cual para el regente en mujer. Entonces, el hecho de haber logrado cambiar la mentalidad de un pueblo tan grande con nada más reformas, sí había un poquito de mano dura, hay que aceptar que en la época lo necesitaba. No, y de aquí se pone mejor. Chan, se chan. pone mejor. ¿Cómo sabemos también que era un excelente líder? Bueno, ella siempre se preocupó por su pueblo, como dijimos, ¿verdad? Dentro de esto hizo estrategias para que su pueblo nunca se quedara con hambre. Entonces, últimamente han encontrado unos megapozos en el suelo donde eran como si fueran bóvedas donde guardaba ella arroz. Entonces, en temporadas de riqueza, guardaba el arroz ahí y obviamente el otro se lo comían, para que cuando tenían droughts o sequías, podían sacar granos de ahí y el pueblo nunca se quedaba con hambre. Exacto. Entonces, wow, por eso te ganas más al pueblo, porque era nuestro niño heredero. Porque les dabas de comer. Estas historias nos están comprobando que el pueblo es importante. Sí, y aparte, la gota que derrama este vaso de oro es que su séquito, o sea, sus ministros, los que le ayudaban a tomar estas decisiones, estaban mayormente conformados por mujeres. Ah, sí. La primer ministra era una mujer que se llama Xiong Wang Wang. Xiong Wang Wang. Pero qué fabuloso la idea de que ella tenía la lógica de me da igual el cuerpo en el que vengas mientras sepa funcionar. Y también su milicia creció porque ya no solamente era para aristócratas, también era para todo aquel que tuviera los méritos para poder estar educando a la gente y pasarle información y Todo. tener un montón de secretarias en su gabinete. Exacto. De hecho, muchas de las administradores y administradores de su gobierno venían de clases bajas como Ajá. ella. Igualmente empieza a permitir que las mujeres empiecen a emprender sus propios negocios, o sea, les da, ¿cómo se llama? Les da dinero, las financiamiento. apoya, les enseña, las educa, etcétera, etcétera, así como los hombres lo empezaron a hacer. También algo súper padre es que permite que se casen y que se divorcien sin ningún problema. Ajá. Lo cual también está así como que, Y aquí wow. no había persecución religiosa, podías practicar la atracción o diversidad sexual que quisieras siempre y cuando mantuvieras la raza y tuvieras más hijos. Claro. Pues tú eres feliz, no pasa nada, haz lo que quieras.
Sí. Libre. Y muchas de estas cosas que les acabamos de decir las encontraron en la tumba de la primer ministra. ¿Cómo saben que fue una primer ministra? Literal, encontraron pedacitos de cosas porque después de que Wu Zetian gobernó, pues obviamente querían esconder su reinado y pues ahí molestaron la tumba de la primer ministra, rompieron muchas cosas, pero bueno, sí. En lo que empezaban a agarrar un poquito del epílogo que decía su tumba, ahí venía, ¿no? De Wu Zetian, era una gobernante, hizo esto y esto y esto, y que Xiong Wang pues fue su mano derecha dentro de todo esto. Para 690 se dice que ella ya tenía muchos rivales. Muchos se ponían violentos. O sea, no podía había muchos, deshacerse de todos. Sí, no. Había muchos hombres que todavía seguían ciertas ideas del confucianismo, entonces no querían a una mujer en el poder, más porque no era de la dinastía Tang. Entonces se hizo medio cierto reino del terror. Wu, de hecho, y aquí ya estaba grande Wu también, sí, la realidad. Entonces Wu, de hecho, ya empieza a ver como que ya estoy muy grande, ya no tengo el poder que tuve de joven, y empieza a escribir como que su testamento o su carta de cierre. Dentro de esta carta de cierre, y por lo que decimos que ella tenía un buen corazón, aunque tuvo que hacer cosas malas para llegar al poder, porque pues así se le presentó, ¿verdad? Uno quiere sobrevivir. Dentro de eso, escribe en un pedazo de oro, una piedrita de oro, un refrán, no es un refrán, un texto donde se confiesa a ella de todos los males que había hecho y de que pide perdón por todos esos males que hizo. Literal, este pedacito de oro lo habían puesto en una de las montañas sagradas, como que sí, pues la reina se... Claro, pues la reina se arrepiente, quiere decir todo esto antes de su muerte, etcétera, etcétera. Se había perdido conforme a los años, y 700 años después de la muerte de Wu Zetian, literal un granjero que iba así caminando con su vaca, lo encontró y dice, ¡ah, chis, un pedazo de oro! ¡Wow! Y lo saca y era el mensaje de Wu Zetian. Sí, porque además fue una gran poetisa, ¿no? También dejó muchos textos y poemas también a Gaizong de cómo lo necesitaba para poder existir. Durante su reino y después de despedirse de todo esto, y ya cuando empezaba a ver que como que la vida no me está empezando a dar. Ya estaba grande, ajá. Ajá, como que necesito empezar a ordenar. Hizo su periodo de tiempo en el que, por eso dijo Sandy que había como que un lapso en el que no eran Tang, porque eran Shu, eran su dinastía, era ella la dueña de la dinastía, entonces es como que Tang, Zetian, Tang. Sí, o sea, fueron como 15, 20 años. Exacto, porque sí tiene ese hueco, ya cuando siente que ahora sí ya nos estamos yendo, decide cómo voy a dejar adelante y termina de entrenar a su hijo, el que eventualmente termina por heredar la corona, ¿no? Y porque pues sí dijo ya, sabes que mejor sí voy a pensar en abdicar poquito porque esto no se va a poner bonito. De hecho sí medio abdicó, chance no está la palabra, pero sí se fue a retirar, digo, ya tenía 80 años también, ¿verdad? Señora. O sea, y en 600 después de Cristo tienen tener 80 años, mis respetos. Es que son chinos. Sí. Su medicina tradicional y su forma de alimentarse. Son bien longevos. Sí, son bien longevos. También los reyes de Inglaterra. Sí, algunos. Se mete a una pagoda budista y ahí se queda ya en su tranquilidad, en lo que van pasando los años. Muere a los 80 años, pues de cansancio, el 21 de febrero de 705. Y bueno, la tumba la sepultaron al lado de su esposo. Sí, de hecho son de las pocas tumbas que no han saqueado, que no, la verdad no sé, tampoco se ha abierto para ver tanto que con qué le enterraron. Lo que sí me gustó es que fue 53 años consorte, 35 años emperatriz y solo fue viuda 7 años. Wow. O sea, me gustaron los números de verdad, estuvo mucho tiempo en el poder y lo cocinó lento. Aparte, ahí ves que ella fue la que gobernó. Exacto. Porque el esposo se quedó, yo creo, a los 10 años sin... Sí, y sus hijos también sin poder gobernar. Problemas cardíacos y todo. Entonces ella fue la que, sin una educación formal, hizo y revolucionó China. Y ahorita, a la fecha, es la única mujer emperatriz o emperador que se reconoce en este imperio. Sí. Wow, en China. Pero ahí es donde ves también vaya, es lo que a mí me gusta de estas mujeres, que no nada más previeron por lo que ellas querían, o sea, no nada más previeron el poder. Entonces no fue ambición, no fue pura y vil ambición. No fue ambición, sino también le empezó a dar a las mujeres esta opción de tú sí puedes tener el poder también. Entonces también fue uno de los primeros movimientos feministas. Exacto. Dentro de muchos otros que hubo,
Fue como que esa espinita que empezó a construir dentro de las mujeres, que luego se dio muchos años después en el voto y luego se dio muchos años después en que ya gobernamos países. Claro. Ahora sí que regresense al capítulo del 8 de marzo. Sí, regresense al capítulo del 8 de marzo y ahí viene más información. Exacto, el resumen. Y bueno, así termina la historia de Wu Zetian. Ya hablaremos más de gente asiática, de mujeres extraordinarias de Asia. Haremos una temporada. Ajá, para que se emocionen. Y bueno, esperamos les haya gustado. Esta increíble mujer, pues qué bueno que no la pasamos desapercibida. Ay, no la encontramos. Pero bueno, nos vemos en el próximo. Bye. Si quieren escuchar algo en especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.